Hola a todos y todas. Pensaba en no hablar de este tema, pero es inevitable. Lo primero que tengo para decir y advertir es que no soy internacionalista. Usted no necesita escuchar opiniones. Usted necesita conocer el contexto histórico a través de verdaderas fuentes y expertos. Tenemos que buscar información neutral y académica en la red para desarrollar nuestro propio criterio. Dicho esto, si usted quiere quedarse para escuchar lo que tengo para decir respecto a la guerra que comenzó entre Ucrania y Rusia, le agradezco mucho. Para ello, trataré de ser lo más objetivo posible. El conflicto de Ucrania tiene varios matices y también causas, a lo que podríamos resumirla básicamente en 4. 1. Diferencias étnicas. 2. El gas natural. 3. El genocidio de los prorrusos. Y 4. El posible ingreso de Ucrania a la OTAN. No podríamos resumir el asunto sin empezar hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde la misma Ucrania sirvió como base para las tropas nazis cuando éstas intentaron invadir la Unión Soviética. En Ucrania existen diferentes etnias y culturas. La Unión Soviética jamás entendió esto y solo hasta 1991, cuando ésta se desintegró, Ucrania pudo independizarse. Pero los ucranianos tampoco contaron que al separarse, una parte de la región ya era rusa. Hablaba ruso, se sentían rusos. Más del 30% de los ucranianos tienen el ruso como lengua materna. La mayoría de estos viven en el suroeste del país, básicamente en 2 zonas. Ojo con esto, Crimea y el Donbass. En el año 2014 se hizo un referendo en Crimea, en el que la mayoría de las personas votó para adicionarse a Rusia. Ninguna autoridad mundial aceptó la legitimidad de este referendo, alegando falta de garantías electorales. Pero es extraño, ya que hubo una participación del 80% de las personas y más del 96% de esas personas votaron para separarse de Ucrania. Pero Rusia sí lo aceptó y técnicamente Crimea ya hace parte de Rusia. Pero todavía no hablemos del Donbass, guardémoslo ahí. Devolvámonos al 2012. Ese año Ucrania intentó entrar a la Unión Europea cuando un presidente de apellido Yanukovych pasaba por un momento turbio de represiones y de encarcelamientos políticos. Sorpresivamente, en el 2013 se echaron para atrás Yanukovych y anunció que ya no se iba a unir a la Unión Europea, valga la redundancia. Las razones: Rusia le ofreció un mejor acuerdo comercial y económico. Y ahí entra a jugar la segunda causa, el gas, ya que por Ucrania pasan distintos gasoductos que lo transportan hacia Europa, convirtiéndose en un país clave para el abastecimiento energético de la Unión Europea. Pero Ucrania no lo hace gratis, obviamente. Cobra por un peaje básicamente que representa el 3.8% del PIB de ese país. Esa dependencia generó que Gazprom, una compañía grande de gas en Rusia, construyera un gasoducto llamado Nord Stream 2, que conecta a Rusia con Alemania por el mar Báltico, que al momento Alemania amenazó con nunca utilizarlo. Pero volvamos al reversazo del no ingreso de Ucrania a la Unión Europea, ya que esta causó que el pueblo de Ucrania saliera a protestar, conformándose un movimiento llamado, ojo con esto, el Euromaidan. Hubo represión policial que dejó más de 200 muertos y ese movimiento se le unieron una organización de grupos llamados unidades de defensas, que no son más sino unos extremistas, nacionalistas y neonazis. Las manifestaciones provocaron la renuncia de Yanukovych, que posteriormente huyó a Rusia, se realizaron elecciones libres, ganó la oposición y todo se tranquilizó por el momento. Pero volvamos al Donbass. Primero, ¿qué es el Donbass? Es una región histórica, cultural y económica ubicada al este de Ucrania, que después de lo sucedido en Crimea, pues las protestas llegaron allí, donde se intensificaron en Donetsk y en Lugansk. Posteriormente se autoproclamaron repúblicas independientes y empezó una matanza en la que han participado esos mismos movimientos nacionalistas y nazis de Ucrania. En el año 2014 se cometió la masacre de Odessa, en la que quemaron vivos a más de 45 personas prorrusas. ¿Y Rusia qué hacía mientras tanto? Aunque no participaba abiertamente en la guerra, sí ayudaba con armamento a las fuerzas prorrusas, sobre todo misiles antiaéreos que no permitían la recuperación del territorio por Ucrania. Pero el 17 de julio del 2014 ocurrió la tragedia del Boeing 777 de Malaysia Airlines, en la que murieron más de 300 personas. Al día de hoy no se tiene claro quién derribó por error el avión, aunque informes de inteligencia indican
que fueron las fuerzas prorrusas. En octubre del 2014 se llegó a un acuerdo de paz que nunca se cumplió. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una represión sobre Lugansk y Donetsk que han derivado en la muerte de más de 13.000 personas, entre militares e inocentes, en lo que es considerado por muchos expertos como un genocidio. Rusia ayudó todos estos años a mantener esas repúblicas independientes sin el demás reconocimiento mundial. ¿Y cuál es el último factor? La organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como OTAN, que es una organización internacional de carácter político-militar cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de sus miembros. El origen se sitúa el 4 de abril de 1949 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde 12 países firmaron el Tratado de Washington, mediante el cual se acordaban crear una alianza y comprometerse a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. La OTAN la conforman actualmente 30 países, primero por los 12 países signatarios del Tratado de Washington: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Además, la OTAN mantiene acuerdos de asociación con alrededor de 40 países que colaboran en la alianza con actividades relacionadas con la seguridad y la defensa. La cosa es que la OTAN tiende a ampliarse a través de sus socios hacia el este, o sea, hacia Rusia, exactamente Ucrania. La OTAN mantiene una relación estrecha con Ucrania desde que el país se uniera al Consejo de Cooperación en 1991 y al Programa Asociación para la Paz en 1994. O sea, esa relación tampoco es nueva. En el año 2008, con Víctor Yushchenko en el poder, Ucrania comenzó su proceso de adhesión al presentar en Bruselas su solicitud de ingreso como miembro de la alianza. Sin embargo, en el 2010 cambió la presidencia del país, llegó Yanukovych y, como lo dije hace un momento, las relaciones con Europa se enfriaron. En el 2017 el Parlamento de Ucrania aprobó una legislación estableciendo la pertenencia a la OTAN como un objetivo primordial, y durante los años posteriores se produjeron modificaciones en la constitución del país para cumplir con los requisitos solicitados por la alianza. Por último, en el 2020, el actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, aprobó una estrategia de seguridad nacional con el objetivo de ingresar a la OTAN. Pero Rusia le ha pedido millones de veces y de millones de maneras a la OTAN que no acepte a Ucrania ni a Georgia. Pero la OTAN responde que ellos hacen lo que se les dé la gana. Y las razones por las cuales Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN, pues son sencillas y básicas. La OTAN es enemiga natural de Rusia, Oriente versus Occidente. Y si Ucrania entra a la OTAN, significaría, según Rusia y analistas, que la Alianza del Atlántico Norte podría poner bases militares con misiles nucleares listos y apuntando hacia Rusia. ¿Razonable? No sé. Tal vez ustedes se preguntan, ¿se puede armar una tercera guerra mundial? La verdad, si no la tuvimos desde el primer día, no la vamos a tener al segundo. ¿Por qué? Porque Rusia estratégicamente se adelantó a invadir Ucrania antes que ésta entrase a la OTAN, ya que si se hubiese hecho después con Ucrania dentro de la OTAN, según la naturaleza y el fin de esa alianza, esta sí hubiese tocado que intervenir y tal vez yo no estaría aquí haciendo este video. ¿Llevaron a Rusia a una guerra? ¿Son los rusos los únicos culpables? ¿El culpable es la OTAN? Lo único que sé es que la guerra es asquerosa, donde la mayoría que mueren es gente inocente. Ustedes saquen sus conclusiones, no después de verme a mí, sino consultando a los verdaderos expertos. No esos de Twitter, que hace 3 días eran expertos en biología y aborto, y hoy son expertos en conflictos internacionales que mediante análisis vagos quieren dividir a buenos y malos. Justifican solamente la violencia de un lado, pero condenan la del otro, en lugar de condenar la de ambos lados. Estoy seguro que se puede estar en contra del genocidio del que han sido víctimas los pueblos prorrusos en Ucrania por años, y también se puede estar en contra del inicio de la guerra de hace 3 días por parte de Rusia a Ucrania. Lo siento, pero yo creo en la paz. Gente, hablando de la OTAN y Colombia, en el día de ayer la revista Cambio confirmó con fuentes del Ministerio de Defensa que el comandante de Operaciones Especiales, el general Jorge Hoyos,
estudió la posibilidad de enviar tropas del Ejército Nacional a Ucrania. Jefe, yo con lo que ustedes quieran, por favor, ¿sí? Por lo que más quieran, jefe, vea. Jefe. ¿Usted quiere hagas un lado, hagas un lado? Vení, costeño. Costeño. Para cubrir. Colabórenme, jefe, yo con lo que ustedes quieran. Métale esa mierda ahí, vamos a matar que se mate. Es tan inverosímil y ridículo. No pueden detener a 5 guerrilleros que queman un camión a plena luz del día en una carretera. Ya van a enviar tropas colombianas a ayudar en un conflicto que ni siquiera nos compete. Pero ayer mismo el nefasto ministro de Defensa que tenemos, el señor Diego Molano, descartó el envío de tropas colombianas. Indicó que si bien Colombia es el único país de América Latina socio de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, el Estado no tiene participación en el envío de tropas o en operaciones. Recordemos que el nuevo pacto que recién se firmó el pasado 8 de diciembre está solamente enfocado en el entrenamiento de tropas y cooperaciones contra el cambio climático y la seguridad nacional, y no más. Así que no se sobreactúen. Me imagino que el Paraquito de Cali, Andrés Escobar, Miguel Polo Polo y el hijo de María Fernanda Cabal ya estaban listos para irse para Ucrania. Realmente qué pesar. Gente, muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero leer sus comentarios, qué opinaron del análisis, qué faltó, qué sobró. Yo estoy atento también a aprender de ustedes. Muchísimas gracias, no olviden compartir, suscribirse, darle like. Recuerden que si quieren empezar a cambiar el país, empiecen por el hombre del espejo y luego con la tía uribista. Un abrazo para todos.